continuamos en el gobierno de la tarde. Dentro de la novedad, tenemos hoy, justamente dije al inicio que nuestra tarde de hoy va a estar dedicada a informar a la gente sobre la tormenta tropical Isaías. Supuestamente, según la velocidad de los vientos que llevaba, debió ser declarada ciclón tropical. Pero todavía las autoridades del Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos no lo han hecho, entonces no nos toca hacerlo a nosotros tampoco. Mientras tanto, mientras eso se define, y dentro de algunos minutos llamamos a la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, hoy se habló de la inauguración de Punta Catalina. Y eso es un fenómeno porque Punta Catalina ha sido el centro de otro tipo de huracán, un huracán informativo respecto de informaciones que aún no quedaron muy claras sobre el costo de la planta, sobre de dónde vinieron los fondos, de cuánto fue el retraso. Sabemos nosotros que fue de más de 2 años, y de cuánto le costó ese retraso a nuestro país. Y además, particularmente yo tengo otra pregunta: ¿por qué no se estableció ningún tipo de responsabilidad por ello? ¿Y por qué las constructoras de Punta Catalina siempre hicieron lo que quisieron con ese proyecto? Bueno, no hay duda sobre el costo de Punta Catalina. Lo demás es especulación. El costo de la central termoeléctrica Punta Catalina fue de $1.945 millones, más una partida adicional de $395 millones por un asunto de litis con el consorcio por asuntos de costos adicionales, por lo cual Punta Catalina, en términos contables, tuvo un costo de inversión de $2.340 millones. Lo demás son datos especulativos en torno a que si hubo sobrecostos, que dicho sea de paso, algunos de esos no son especulativos, sino que son sobrecostos normales. O sea, un sobrecosto no es una sobrevaluación. Un sobrecosto es que tú incurras en un costo adicional para determinadas cosas adyacentes a una obra de infraestructura. No, y ahora, muchas cosas no tienen por qué ser especulativas. Es lo que sería condenable. Sobrevaluación es lo que sería condenable. Pero ¿por qué habría que ser especulativo? Por ejemplo, lo que costó hacer la licitación, lo que costó la compañía que se llamaba Guggenheim, contratada para hacer esa licitación de la venta de la termoeléctrica, que después fue cancelada, Google no fue contratada que para después hacer la se contrató a otra. Todos esos costos adicionales se suman al costo real de la termoeléctrica. No es solamente Google, el costo de construcción y manipulación. Yo creo que Punta Catalina tiene otros costos. Para orientar a la población, Google no fue contratada para el proceso de licitación. Starling Consultant fue contratada para el proceso de licitación, para asesorar al Estado en el proceso de licitación y de diseño de la obra. Y se le pagaron $27 millones por esa labor. La central termoeléctrica Punta Catalina está lista para que cuando lleguen las nuevas autoridades manden a hacer una auditoría sobre esa central termoeléctrica Punta Catalina y determinen ciertamente si ahí hubo una cojioca, si hubo un dinero que se desvió, si hubo dinero que se... A Guggenheim se les pagó un dinero para un proceso de venta de acciones futuras de esa planta. Ahora, ese proceso que está a cargo del Ministerio de Hacienda, se suspendió porque llegó el asunto de la cuarentena. Pero no es un asunto que tampoco fue un dinero que se gastó, que entonces es un dinero que se dio de más, ni que no se sabe su destino, sino que es un proceso que está todavía en curso. Y nos imaginamos que en algún momento el Ministerio de Hacienda informará sobre esa situación. Pero el tema con el costo de inversión de la central termoeléctrica Punta Catalina fue de $2.340 millones, más los costos adyacentes de asuntos justificables. Mira, lo bueno de todo eso es que todas las inquietudes que nosotros tenemos respecto de lo que costó y lo que significó para el país Punta Catalina, todo eso está a una investigación de saberse. Y entiendo que con responsabilidad las autoridades entrantes tienen que hacer una investigación en todo lo que significó de Brecht. Y deben hacer la investigación. Tienen que auditar esa planta, tienen que auditar lo que se invirtió, tienen que auditar el origen del dinero. Dicho sea de paso, el origen del dinero es el siguiente. Se le tomó un financiamiento a un consorcio italiano llamado SACE. Bueno, se determinó SACE porque era un consorcio de varios bancos, un pool de bancos italianos, eran $550 millones. Finalmente esa cantidad se desembolsaron $329 millones, si mal no recuerdo. La otra parte no se desembolsó porque el financiamiento fue suspendido. Otra partida es de $600 millones procedientes de una emisión de bonos soberanos, y la partida adicional proviene del presupuesto del Estado. El Estado dominicano
fue quien hizo esa inversión. De financiamiento, ahí hay solamente de financiamiento externo los 600 millones de bonos soberanos y los 300 y tantos millones de SACHE. O sea que también se conoce de dónde provino el dinero para hacer esa inversión. Al final el Pero Estado es de todo. repito, las autoridades que vienen tienen que auditar esa planta, precisamente para que se aclare que ahí se hizo un trabajo transparente, a pesar de la situación grave que atravesaba en términos de escándalo de corrupción una de las empresas que formaba el consorcio de 3 empresas que construyeron la obra. Y es bueno no solo para Punta Catalina, cualquier otro ruido que suene por ahí en la administración pública, es bueno que se hagan las determinadas auditorías, que quienes asuman se tomen la molestia de hacer las indagatorias reales, sin afanes políticos, sino para arrojar luz a lo que en algún momento, porque todos tenemos derecho de saber. Obviamente se dice que cuando el río suena, piedras trae, pero aquí sabemos que también suena el río muchas veces para desacreditar algunas cosas. No, pero en el caso de Odebrecht no es así. En el caso de Odebrecht hay más de 16 países que confirman que Odebrecht fue una compañía ladrona que llegó a múltiples países a aprovecharse de la debilidad institucional. Y en República Dominicana no solamente se aprovecharon de la debilidad, aquí hicieron un festival con la debilidad institucional, política y económica que había en este país. Justo eso que acabo de decir, que esa auditoría debería expandirse no solamente a Punta Catalina, sino a cualquier institución del Estado que haya dado a conocer algún tipo de escándalo, que haya sonado con escándalos de corrupción, porque recuerden que lo que dio origen a la Marcha Verde fue precisamente las denuncias de corrupción que quizás no fueron atendidas en su haber como debía ser, y es lo que yo siempre he dicho, cuando un presidente se torna complaciente, quizás, para decirlo de un modo no tan hiriente, con algunos de sus colaboradores que lo que deben hacer es funcionar, lo que yo llamo funcionarios infuncionales, hacen definitivamente quedar mal la labor de ese presidente, pero también pierde el país. Ojalá y esa auditoría se expanda. Yo comencé a decirlo desde que empezaron a ganar, por ejemplo, las alcaldías, y pedí particularmente que se hiciera en la zona oriental porque había demasiado ruido en la zona oriental con la administración del Cañero, y así que donde quiera que haya, porque eso es lo único que nos va a permitir a nosotros. Esta gente se van a pasar los 4 años haciendo auditoría. Óiganlo bien, con la cantidad de escándalos de corrupción que hay en este país, muchos de ellos comprobables a simple vista, este gobierno que entra se va a pasar los 4 años haciéndole auditoría al gobierno que está saliendo. Que los funcionarios públicos y quienes han sido funcionarios públicos, según el sistema, los códigos de nuestro país, tienen el fardo de la prueba invertida. Es decir, quien ha pasado por el Estado, quien administra el erario, es el que tiene que demostrar que no es corrupto cuando se le acusa. Hay una diferencia clave con cualquier otro acusado. El acusado en términos civiles, en términos prácticos, fuera de la labor de gobernanza, además de que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, el fardo de la prueba recae sobre quien tiene que demostrar que hizo algo contra las leyes. Es todo lo contrario cuando se habla de administrar recursos públicos. Es decir, muchas veces los aspectos necesarios desde el punto de vista técnico para hacer una auditoría están falseados, son destruidos. Aquí ha habido una feria de destrucción de documentos en estas semanas en muchísimas instituciones, por no hablar de los incendios, no sé si mágicos religiosos, que ocurren siempre en periodo de transición, de un edificio famoso que se acordará Esteban por ahí una vez, de un ministerio del Estado que se incendió, ¿verdad? Pero eso fue el ministro de Agricultura. Y tan recientemente como hemos visto candela en algunos lugares. Entonces, que nadie tampoco entienda que tiene necesariamente que darse una situación donde tenga que aparecer hasta las cartas del apóstol Pablo. No, se puede hacer una acusación y el fardo de la prueba recae sobre la persona que administró esos fondos estatales. Lo que falta siempre es voluntad política. Eso es lo que falta. Yo estoy clarísimo en eso. Y demostrarlo, porque igualmente, bueno, ya te vas, Francis, pero obviamente con las pruebas es que tú puedes encarcelar y combatir la corrupción. Sin pruebas, pero acabo de decir que el fardo le toca demostrarlo al acusado en este caso, cuando es del erario.